quedando imposibles de aplicar. Y en el cuadro de la derecha, un poco esto que les marcaba, qué distinta que es la incidencia de esta patología según los distintos países. Entonces ustedes ven, por ejemplo, norte de Europa con una incidencia muy bajita. Este cambio de color es porque el azul corresponde a los hombres y el fucsia a las mujeres. Y fíjense en relación, por ejemplo, al este asiático. O sea, hay una incidencia muy importante, o una diferencia, ¿no?, en la incidencia. Eh, Está previsto, y dentro de los números estos que marca el Observatorio de Cáncer, que es una dependencia de la OMS, un número de casos de aproximadamente 4.500 casos estaba previsto para el 2022. No hay números nuevos en este sentido, pero la idea es que estas patologías van de alguna manera, sobre todo algunos tipos de ellas van aumentando, otros por el contrario vamos a ver que van bajando en cuanto a incidencia. Sí ha disminuido un poco la mortalidad. ¿Por qué? Porque más allá de lo que yo les dije, que muchos de ellos llegan en estadios avanzados, hoy tenemos métodos para diagnosticarlos. Tenemos que pensarlos también en situaciones donde no estemos, digamos, en condiciones clínicas extremas, se pueden investigar, y esto hace que se puedan aplicar tratamientos más curativos, o por lo menos que permiten una prolongación de la vida un poco más extensa. Un datito, fíjense, hay mucho más en nuestro país, y lo consideramos muchos más casos de esta patología en la zona sur del país. Hubo trabajos interesantes que mostraron números bastante crecientes en relación, por ejemplo, Santa Cruz con respecto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto es para tenerlo en cuenta, porque no es una casualidad. Esto tiene que ver con los datos que vamos dando. Si ustedes se ponen a pensar, acá puede haber cuestiones de tipo culturales en cuanto a tipos de alimentación que nos relacionan, digamos, mucho, por ejemplo, con Chile, que es otro país que no pertenece al sudeste asiático, pero tiene una incidencia alta, pero también tiene que ver con las condiciones económicas. Es decir, donde los países son más pobres, hay más cáncer. Donde las ciudades tienen peores condiciones sociales, de higiene, económicas, es mucho más fácil que aparezca este cáncer. Y vamos a ir viendo por qué. Hay factores de riesgo que obviamente no van a cambiar entre este cáncer y otros cánceres. En este caso, la edad sí es una determinante, porque sobre todo hasta hace no mucho tiempo atrás, los cánceres, la forma de cáncer gástrico más frecuente se presentaba en general en pacientes mayores de 50 años. Hoy en este sentido ha habido algunos cambios, y vemos cáncer en personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque son histológicamente, y también por la determinante que tienen, distintos, y entonces es más fácil que aparezcan a menor edad. Pero en general el concepto que debe quedar es que es una patología de la persona, del adulto mayor. Como les dije antes, con una prevalencia en el género masculino, con cuestiones que puede haber factores genéticos. De hecho, hay, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que hay a veces historia familiar de cáncer. Esto es lo que, por ejemplo, las cosas que nosotros debemos ir teniendo presente si estamos queriendo hacer prevención en una patología que, como les dije, muchas veces llega tardíamente. También está descrito, se los menciono, pero no es para que tiemblen aquellos que tengan grupo sanguíneo tipo A, pero está mencionado en mucha bibliografía una presunta mayor incidencia en personas que tienen este tipo sanguíneo. Ahora bien, esto es lo que no podemos cambiar, lo que nosotros traemos, la edad, el género. Pero este cáncer tiene un montón de factores sobre los que se puede actuar para disminuir su incidencia.
Y está perfectamente probado, y ustedes seguramente ya lo han visto cuando han visto histopatología y demás, como todos aquellos alimentos que son ultraprocesados, el consumo de hidratos de carbono muy complejos, el consumo, por ejemplo, de muchas carnes que se conservan en salazón o carnes ahumadas, y todo esto es una cuestión cultural, ¿eh? Esto predispone notoriamente a la aparición de este tipo de patologías. El alcohol, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de tabaco, son factores que per se van a influir determinando un mayor riesgo. Si nosotros hablamos de que hay conductas adoptadas, digamos, adquiridas, que no son buenas, seguramente es porque vamos a encontrar la contrapartida, es decir, vamos a tener buenas conductas. En este sentido, en este cáncer, como en un montón de otros cánceres, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que promover dietas que sean más abundantes en frutas, en verduras, pero sobre todo un consumo de frutas y verduras en estado natural, no tanta cocción. Tratar de mantener un peso apropiado, con todo lo que nosotros ya conocemos que hace falta para esto. ¿Por qué? Porque también es un cáncer que está muy ligado eh, a exceso de peso, a obesidad. En poblaciones donde hay una gran incidencia de obesidad, suele haber más cáncer gástrico. Eh, y acá venimos un poco esto se va a enlazar un poco con lo que veníamos diciendo antes. Dijimos, si en las provincias que por ahí la condición económica es más comprometida, y no porque la de Santa Cruz o la de Chubut o la nuestra sea mala, sino porque en realidad este estudio que se hizo en relación a Cava está relacionando estas provincias con la provincia que está considerada la de mejor nivel socioeconómico, la que tiene los mejores servicios, el mejor desarrollo. De todas maneras, este cáncer es un cáncer que lo vamos a ver sobre todo en los niveles socioculturales más comprometidos, más vulnerables. Porque fíjense ustedes a qué se liga, por ejemplo, a una inadecuada preparación de los alimentos, por ejemplo, una cocción que no esté completa, a un alimento, ya sea procesado o no, materias primas que no se conservan adecuadamente. Ustedes recuerden, por ejemplo, que todo aquello que no tiene, digamos, no guarda la cadena de frío apropiada, tiende a formar nitrosaminas. Las nitrosaminas son enzimas que las denominamos genotóxicas, es decir, son capaces de alterar el ADN, en este caso, sobre todo del epitelio gástrico, y promover con el tiempo la posibilidad de un carcinoma. Y finalmente, malas condiciones en la potabilidad del agua. Y les pido que tengan presentes todos estos factores que influyen, porque van a ver de qué manera se van relacionando con otras determinantes que son muy importantes en esta patología. ¿Qué persona o qué antecedentes clínicos nos deben hacer pensar en que la persona tiene riesgo de padecer un CA gástrico? Y por lo tanto tenemos que estar alertas y eventualmente incluso hasta realizar estudios que nos permitan diagnósticos precoces. Todo paciente que haya tenido una gastrectomía parcial previa, a lo mejor curativa, a lo mejor por una neoplasia. Toda persona en la cual encontramos que tiene infectado con Helicobacter pylori su estómago. Toda persona que tenga antecedentes de una gastritis, sobre todo las gastritis atróficas están mencionadas, pero ojo con las gastritis crónicas, aunque no sean atróficas, porque acá hay un proceso que va desde la inflamación a la metaplasia, la displasia y finalmente la conversión carcinomatosa. Pacientes que hayan tenido antecedentes de úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori es una de las razones principales en la producción de una úlcera gástrica.
bueno, lo que les había mencionado antes, obesidad, y se mencionan algunos otros factores, la presencia de pólipos gástricos o virus de Epstein-Barr, pero sobre todo, estas primeras causas están muy relacionadas con cáncer gástrico. Ahora, fíjense, una de las cuestiones principales es lo siguiente. Las infecciones por Helicobacter pylori. Ustedes saben que Helicobacter es un gram negativo, que muchas veces vamos a encontrar cuando nosotros hacemos, por ejemplo, cuando se envía a una endoscopía al paciente, se hacen estudios y se encuentra esta bacteria. Esta bacteria está señalada por, digamos, instituciones derivadas de la OMS, como es el Centro de Control de Cáncer, como una bacteria cuyas toxinas son carcinogénicas. Y con el Helicobacter pylori hay otro problema. El Helicobacter pylori es una infección que está muy diseminada en el mundo, ¿sí? En el mundo de buena situación económica y en el de mala situación económica. Claramente va a ser predominante en el de mala situación económica. La infección comienza muy tempranamente, podría comenzar muy tempranamente. Hubo algunos estudios que mostraron, por ejemplo, la presencia de esta bacteria en endoscopías de niños de entre 10 y 11 años. Y hoy, claramente, ustedes van a encontrar que se plantea que la mitad de la población está infectada con Helicobacter. Ahora bien, esto no significa que la mitad de la población va a tener cáncer, porque tenemos varias cepas de Helicobacter y no todas esas cepas van a ser carcinogénicas. Solamente serán carcinogénicas aquellas cuyas endotoxinas sean también genotóxicas. Provocan una especie de disgregación de la doble cadena de ADN y esto va a llevar posteriormente a todos esos fenómenos metaplásicos de los que hablábamos recién, que finalmente pueden concluir con la presencia de un cáncer. Pero fíjense otra vez en este último párrafo que les pongo destacado. Quien más, o en las poblaciones donde más Helicobacter pylori vamos a encontrar, es en aquellas poblaciones de bajo nivel cultural, bajo nivel socioeconómico, mala conservación de alimentos, malas condiciones de potabilidad del agua, malas condiciones o inapropiadas o insuficientes condiciones de cocción. Entonces, tenemos hábitos culturales, como sería el consumo de estas carnes en salazón, tenemos situación socioeconómica y tenemos además una infección que actúa como o podría actuar como un determinante. Y si ustedes analizan esto, entre todas estas cuestiones hay una relación. Bueno, para diagnosticarlo en general, en nuestro medio nosotros enviamos al paciente a hacer una endoscopía, por cualquiera de los signos o síntomas que podemos luego ver, y se hacen o pruebas rápidas, como es el test de la ureasa, o bien se toma una muestra y se hace el examen histopatológico. Eso es lo más usado, pero hay otros métodos que son no invasivos, como estos que les señalo, que no se hacen en todos lados, que tienen un poco de mayor costo, que tienen una buena sensibilidad, molestan menos al paciente, pero la verdad es que esto está bueno muchas veces para el seguimiento de un tratamiento. Pero cuando nosotros tenemos un paciente o con antecedentes o con elementos que rescatamos de su historia clínica que son preocupantes, y la verdad que nos conviene hacer la endoscopía porque nos va a permitir hacer, digamos, no solo la visualización endoscópica, sino además la posibilidad de, frente a una lesión sospechosa, poder tomar muestra para biopsia. Con respecto a la clínica, bueno, ¿qué nos pasa con el cáncer gástrico que, como dije en un principio, es uno de esos que llega medio tarde a la consulta?
que si no está demasiado, no ha progresado demasiado, da muy pocos síntomas o da síntomas inespecíficos. Esos síntomas que son propios de la consulta habitual en el paciente, o que me siento muy lleno después de comer, o que eructo mucho, o que me duele, o que tengo mucha acidez, mucho reflujo gastroesofágico. Son muchas veces síntomas muy inespecíficos que de primera es como que no nos hacen pensar en que le vamos a pedir una endoscopía, y esto no está mal. Podemos pensar en que convendría tratar, convendría dar buenas pautas en cuanto a dieta, en cuanto a hábitos, en cuanto a tóxicos, etcétera, etcétera. Tratar y después esperar a ver qué pasa. La verdad es que son muy pocos los pacientes que van a presentar en un principio algún síntoma llamativo. ¿Qué pasa? Que los síntomas que nos van a dar realmente preocupación, en realidad también nos están indicando que el cáncer ha progresado. Si el paciente tiene dolor importante, una epigastralgia muy manifiesta, si el paciente no responde a las terapias que nosotros hacemos, por ejemplo, bien hechas y que cumpla, por supuesto, sobre el reflujo gastroesofágico, si el paciente viene con un compromiso del estado general, ha perdido peso, por ejemplo, si hacemos el examen abdominal y nos parece que puede haber ascitis, si el paciente presenta, ya sea clínicamente y bioquímicamente, una anemia severa, cualquiera de estas cosas, de lo que nos está hablando es de la progresión de esta patología. Es decir, ya estaríamos en un estadio que compromete, por supuesto, mucho más la vida y la calidad de vida después de un tratamiento. Lo mismo pasa al hacer el examen físico. En las etapas más tempranas no vamos a encontrar mucho, tiene que ver con lo que acabamos de decir, que podemos tener una palpación abdominal significativa o no. Podemos tener un paciente en el cual es importante indagar si ha perdido peso, en cuánto tiempo ha perdido ese peso, en fin. ¿Podríamos palpar alguna masa? Sí, se puede, se puede. Podríamos palpar un hígado doloroso y que esto tenga que ver con una metástasis. Cualquier dato del examen físico, otra vez, si aparecen así, esto que estamos mencionando, y nos está hablando de un estadio un poco más evolucionado de ese cáncer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para pensar en cáncer gástrico y en cómo podríamos hacer para que no se nos pase tanto en estos pacientes? Hubo países con una situación económica totalmente distinta de la nuestra, con muchísima más dinero para gastar, como fue Japón, que puso en práctica esto que yo les pongo acá, que ellos la denominaron Mass Survey. O sea, es una encuesta, por ahí decir, una búsqueda, pero muy masiva. Tomaban personas muy jovencitas y empezaban a controlarlas con endoscopía, biopsia, clínicamente obviamente también, pero acá se puso en juego métodos complementarios desde el vamos. Eso les permitió hacer mucho más diagnóstico de cáncer en estadio más temprano. Eso es un lujo que nosotros no nos vamos a poder permitir, ni ahora, no fue antes, y calculo que va a pasar un buen tiempo hasta que esto se dé. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene tener en cuenta todo esto que les he venido mencionando hasta el momento. Tener en cuenta la clínica, tener en cuenta que no debemos esperar cuadros demasiado floridos que nos hagan pensar en el cáncer, tener en cuenta cuál es la historia de patologías de ese paciente, cuál es la historia familiar del paciente, tener en cuenta, saber en qué trabaja, saber cómo es su nivel, digamos, cultural, cómo entiende, cómo puede a lo mejor hacer sus cocciones de comida, qué es lo que come, en fin, todo esto. Y si tenemos un paciente sintomático, con factores de riesgo, a veces con síntomas que, como les dije hace un ratito, podemos tratar, pero si esto no cede, lo que corresponderá es estudiar a este paciente.
Desde el punto de vista del laboratorio, no hay tampoco mucho para el diagnóstico precoz, porque cuando nosotros lo hagamos precozmente al laboratorio, y probablemente no vamos a tener datos que sean orientadores. Existen biomarcadores biológicos que no son patognomónicos. Los más importantes son estos que les señalé. Sobre todo se hace el carcino embrionario y el CA19-9, no, tampoco son específicos, y en general lo que sí nos sirve es asociar, hacer de acuerdo a lo que se pueda, hacer 2 o hacer 3 y ver, porque en esta multiplicidad de búsqueda muchas veces acercamos mejor al diagnóstico. ¿A qué diagnóstico? A un diagnóstico precoz. ¿A quién? Otra vez, al que tiene circunstancias que lo ponen en riesgo. También se puede hacer una vez, pero esto ya es una vez detectado la presencia de la neoplasia, se puede hacer el ER2, ¿sí? El factor de crecimiento epidérmico, el factor 2, ¿sí? Que es lo que de alguna manera en realidad lo que nos va a decir es qué tan agresivo puede ser ese cáncer, qué tanta capacidad de crecimiento y de diseminación tiene ese cáncer. Recuerden que esto es lo que pasaba con los ER2 positivos. No todos los cánceres, no sirven todos los cánceres, pero en algunos, como el gástrico, el esofágico, el de mama, es una determinación que se hace siempre, que es importantísima para guiarnos el tratamiento. Y por supuesto, vamos a pedir la endoscopía. La endoscopía, como dijimos, nos permite visualizar el tipo de lesión. Quiero señalar esto, que un poco es lo que les puse acá. Cuando les pongo a hacer un uso racional, a lo que me refiero es, no entra mi paciente quejándose de dolor epigástrico, o doctor, yo tengo acidez, y lo mando a hacer de una biopsia. ¿Sí? Voy a hacer un análisis previo de todo esto que dije. Pero hay situaciones que ameritan absolutamente hacerla. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de úlcera, lo tengo que hacer. Si mi paciente ha tenido un Helicobacter pylori en una determinación anterior, probablemente después deba hacer un control. Si es un paciente que comienza con síntomas, que no conseguimos una mejoría con la terapéutica que instituimos, tenemos que tratar de buscarlos. Obviamente, ni qué decir si el paciente trajera alguna determinante clínica o bioquímica que nos hace sospechar que esto puede haber un cáncer. Si el paciente ha hecho una hemorragia digestiva, como les puse, una anemia no, digamos que no encontramos otra causa y que no obedece a un carcinoma de colon, siempre hay que pensar que puede haber un cáncer de estómago. Tenemos otros recursos, ¿sí? Pero la verdad es que para esta primera instancia, sin duda, la endoscopía es lo esencial. No vamos a dejar de pedir una ecografía, porque la ecografía, en manos de gente bien preparada para este tipo de diagnósticos y con equipamiento de calidad, nos va a permitir evaluar un montón de aspectos que lo vamos a poder hacer solo con una ecografía, sin necesidad de recurrir a métodos de mayor envergadura. Todo lo que sea gánglios, por ejemplo, lo va a poder ver la ecografía sin ningún tipo de problema. Si hay líquido libre en cavidad, lo va a poder ver la ecografía. Si hubiera, por ejemplo, un infiltrado peritoneal, ningún problema, también lo va a poder ver la ecografía. Metástasis. Esto no significa que nosotros no pidamos otra cosa, pero en principio la ecografía, que es muy accesible, que la tenemos muy a disposición en muchas instituciones, nos va a aclarar muchísimo el panorama de este paciente al cual le pedimos una endoscopía y que a lo mejor esa endoscopía resultó mal, resultó con un diagnóstico probable de cáncer. Les señalo acá que existe la ecografía endoscópica, muchos ya lo saben, ¿sí? Está reservada
digamos, para algunas situaciones, no es que la precisan todos, es sobre todo cuando uno quiere evaluar exactamente cuál es la extensión del tumor, la extensión en la pared tumoral, ¿sí? Y en este sentido, bueno, generalmente uno lo puede completar con una tomografía, ¿sí? Pero no es que la tomografía les va a ser más útil, por ejemplo, para esto que ve la ecografía, pero sí puede detectar mejor algunas metástasis que no sean cercanas al foco neoplásico. Y en cuanto a la resonancia, la verdad es que se hace en muchos lados, pero tampoco es indispensable para que ustedes tengan una idea de qué tan comprometido está su paciente. Y quedan dos cosas que se las señalo. La seriedad gastroduodenal. Hoy, con tanta imagen de mayor nivel de resolución, un TAC, una resonancia, han ido quedando, digamos, un poco, no en desuso, pero ya no ocupan el primer lugar como método diagnóstico. Pero no hay que desdeñarlo y en todo caso no desconocerlo. ¿Por qué? Porque eventualmente les puede tocar trabajar en algún lugar donde lo que tienen más a mano es que un técnico radiólogo les haga una seriada gastroduodenal. Y nos va a dar imágenes que van a ser indudablemente sugerentes de un cáncer. Y con respecto al PET, a la fluorodeoxiglucosa, ¿en quién lo haríamos? En alguien que tengamos alguna sospecha, pero que no lo podamos certificar totalmente con los métodos convencionales que acabamos de mencionar. Supongamos una persona muy joven, a lo mejor con alguna sintomatología y con historia familiar de cáncer gástrico. Y no está mal que en él nosotros busquemos la posibilidad de un CA tan pequeñito que no tenga expresión en estos otros métodos. Bueno, por ejemplo, lo que les decía, estas son imágenes radiológicas, la radiología sirve para esto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, esto, y cómo está infiltrada la pared, ¿sí? Podemos ver esto, cómo tiene un verdadero stop a nivel ya de la zona pilórica. Obviamente que esto no está bien. Entonces, en un paciente sintomático, conocer esto nos va a dar algunos datos. Va de suyo que si es muy pequeñito el tumor, esto no va a servir. Imágenes endoscópicas, fíjense, esta es una imagen sospechosa. Esta imagen retráctil es una imagen sospechosa. Y esta imagen, que no es retráctil, es más bien protruyente, pero fíjense, tiene una zona de ulceración muy sospechosa, pero que desde luego esto se confirma con histología. No vamos a adelantar diagnósticos hasta no tener la confirmación histológica. O imágenes tomográficas. Acá esto es una masa de crecimiento de aspecto tumoral que también está provocando alteraciones en el vaciamiento gástrico. No sé si, sí, o una imagen de resonancia, que como ven también se puede utilizar, ¿sí? Pero no dejamos, digamos, no es que carecemos de datos si no tenemos la red. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que estén de acuerdo? ¿Que no estén de acuerdo? ¿O se quedaron mudos? Profe, por ahora todo bien. Ok. Una vez hecha la endoscopía, tendremos que tener el diagnóstico macro y microscópico, ¿sí? El diagnóstico macroscópico se hace en base a la clasificación de Borman. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la clasificación de Borman? Si es un tumor que que es vegetante, ¿sí? Si tiene pedículo, si no tiene pedículo, si es sésil, ¿sí?
nos va a mostrar si está ulcerado, y qué tanto infiltra la pared, en fin, todos esos datos nos lo va a dar la macroscopía de la pieza de biopsia, y en la microscopía nosotros vamos a ver que pero la gran, enorme mayoría van a ser adenocarcinomas. Todos los otros que pueden afectar a otras estirpes celulares, sarcomas, linfomas, etcétera, o tumores neuroendocrinos, son muchísimo menos frecuentes. Y hablando de la microscopía, no va a ser esto es una imagen de la clasificación de Borman. No los quiero llenar con esto, pero sepan, por si la escuchan, para qué sirve. Hablando de la microscopía, acá sí me interesa que ustedes vean algo. Hay dos variedades histológicas, microscópicas, que son las que les va a informar la histología. La variedad intestinal o la variedad sea difuso. Y si ustedes ven esta lista, van a ver que hay características que los hacen, digamos, muy particulares a cada uno de ellos. El intestinal es muy frecuente, es el más frecuente, afortunadamente, es el que se da sobre todo en pacientes de edad un poco mayor, sobrepasando los 50, más frecuente en los hombres. En estos pacientes siempre hay una historia, siempre o casi siempre, una historia de patología dispéptica, si les parece. Obviamente no una dispepsia leve, ¿sí? Generalmente son o pacientes con úlcera, pacientes con gastritis crónica, que ha ido evolucionando hasta la displasia. Generalmente son en la clasificación de Borman formas que tienden a protruir. Y tienen una característica: suelen tener menos poder de dar metástasis, y cuando las dan son más localizadas, lo que hace que este paciente tenga un pronóstico mejor. En general son casos que decimos no tienen una raíz familiar, se dan aisladamente en una familia. Y la verdad es que tienen una sobrevida, un pronóstico a largo plazo que es muchísimo mejor que el difuso. El difuso afecta a personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque en estos pacientes generalmente hay historia de cáncer en la familia, hay una predisposición genética. Y acá no es que afecte más mujeres que hombres, pero prácticamente andamos ahí, es decir, aumenta la incidencia en el género femenino. La verdad es que estos dan metástasis mucho más rápido, mucho más difusos, su forma, su genio para infiltrar, y tienen un pronóstico en cuanto a sobrevida que es malo, y también tienen, uno podría decir que es mucho más negativa, digamos, la edad a la cual uno hace este diagnóstico. No a la edad, al tiempo de evolución del cáncer. Se va a propagar como todos, se va a propagar por continuidad, se va a propagar por vasos linfáticos, se va a propagar por vía hemática, ¿sí? Y por supuesto el infiltrado peritoneal, que suele ser muy patognomónico de este tipo de cáncer. Con respecto al tratamiento, a ver, siempre que se puede, el tratamiento tiene que ser la resección quirúrgica. ¿De qué va a depender el siempre que se pueda? Y va a depender del estado del paciente. Va a depender de que nosotros tengamos un paciente con una reserva funcional que nos permita encarar un tratamiento quirúrgico, ¿sí? De la misma manera, un tratamiento, por ejemplo, con drogas oncológicas, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda, vamos a hacer la resección quirúrgica. Si el paciente sometido a la endoscopía, el endoscopista realiza una visualización cuidadosa, exhaustiva, y encuentra alguna lesión, pero una única lesión, pequeñita, ¿sí? En general, estas lesiones no deben alcanzar los 2 centímetros en la medida de lo posible.
En estos casos uno podría extirpar la lesión, que va a ser sometida, por supuesto, a análisis histológico, y ese podría ser todo el tratamiento. Va a depender de lo que nos informa la anatomía patológica. Por supuesto, ¿por qué hablamos de resección quirúrgica? Porque si lo tomamos a tiempo es el que nos da la posibilidad de que el paciente cure. Se pueden utilizar otras vías, acá les menciono la laparoscópica, eso es absoluta decisión del cirujano. Nosotros, médicos de atención primaria, lo vamos a enviar y el cirujano decidirá qué es lo que le parece mejor como tratamiento para este paciente. Si el paciente está en un estadio que hace imposible la resección quirúrgica, habrá que recurrir a los tratamientos adyuvantes, como por ejemplo quimioterápicos. El problema, como les digo, es que a veces el paciente está en un estado tan avanzado que tampoco se hace pasible de tratamiento quimioterápico. Quería mostrarles dos casos clínicos que muestran un poco los extremos en cuanto a la presentación de esta patología. Este es el caso de un paciente de 74 años, hombre, con una cantidad de patologías que son propias un poco de la edad, es diabético, tiene una hiperplasia prostática, tiene una insuficiencia renal, está medicado por depresión, que ha perdido peso, que había consultado en el servicio de traumatología por un dolor lumbar invalidante que llevaba, en realidad consta 10 días de evolución, pero él tenía ya una historia, venía algún tiempo antes quejándose y siendo tratado de manera sintomática, como corresponde. En este momento, el paciente, en un determinado momento, se decide someter a un tratamiento de tipo quirúrgico, traumatológico estoy hablando, y cuando se le pide todo lo que sería el prequirúrgico, nos encontramos con fundamentalmente una anemia que no era gran cosa, una eritro muy elevada, y edad, esa eritro elevada, y si bien no constaba en la historia clínica donde yo le vi otro signo, él era un paciente que tenía consultas previas de queja por dispepsia. Cuestión que el cirujano, el traumatólogo lo envía al clínico y el clínico, muy avispado, digamos, le pide una endoscopía digestiva. Encuentra una lesión, esa endoscopía, se extirpa, se hace el estudio, una lesión bastante grandecita. Fíjense el tamaño que tenía, 8 centímetros. La biopsia indica que se trata de un adenocarcinoma. Entonces, en vez de someterlo a la cirugía traumatológica, se estadificó esa neoplasia, no se encontró que hubiese diseminación de la enfermedad y se decide hacer una cirugía para resección de la lesión. Se le hizo una gastrectomía total con linfadenectomía, que era lo que, digamos, es la cirugía clásica para estos casos. Se concluyó, por supuesto, se estudió la pieza operatoria y se concluyó que se trataba se vio el tipo histológico, era un cáncer, ya lo sabíamos, ya teníamos la idea, se extirparon algunos ganglios. Este pacientito evolucionó muy bien postquirúrgico. Y si uno se fija en la historia clínica, a 3 años posteriores a eso, a ese evento, el paciente seguía vivo. No les puedo decir después porque ese paciente no presentó, no había consultas, y había un antecedente de haber sido llevado por una hija. Pero hasta 3 años posteriores, ese paciente había tenido una supervivencia con ese lapso de tiempo en buenas condiciones de salud. En general, el paciente sigue asintomático. Comparen con esto.
Esto se trata de una paciente muy jovencita, una adolescente de 17, que venía del área rural, que refería un dolor muy intenso abdominal. Ella decía de un mes de evolución, pero da para pensar que esto traía más tiempo. ¿Por qué viene ahora? Porque después de haberse hecho todos los tratamientos, digamos, caseros, eh, comienza con vómitos, y algunos de esos vómitos eran con sangre, había una hematemesis. No todos eran con sangre, pero algunos de ellos sí. Y fundamentalmente, una de las cosas que nota o que ella refiere a ser interrogada es un descenso importante de peso. Tenía una astenia que costaba hasta para escuchar lo que decía. Esta pacientita ingresó en pésimo estado general. La verdad que todas sus variables, sus signos vitales estaban muy comprometidos, un abdomen muy doloroso que impresionaba con líquido libre en cavidad, una paciente, por supuesto, muy, muy adelgazada, 36 kilos figuraba en el control, y obviamente que también se le hizo una endoscopía. Endoscopía, laboratorio, bueno, acá realmente había un compromiso importante, una anemia importantísima. Tanto es así que lo que se decide es transfundirla. Antes de pensar en tomar ninguna otra conducta, se hace la endoscopía, se encuentra una lesión infiltrante, se toma muestra, se informa que se trata de un adenocarcinoma difuso, grado 4 en cuanto a su invasión. Bueno, esta pacientita, con todo este compromiso, que incluso tenía diseminaciones, por ejemplo, tenía infiltración peritoneal, tenía una linfangitis carcinomatosa, esta pacientita murió en aproximadamente un mes después de su ingreso. Imposible, por supuesto, no solo la resección, sino cualquier otro tipo de tratamiento. Se intentó hacer lo que se llama una quimioterapia metronómica, y todo lo que hace a la parte que se ocupa de cuidados paliativos. Esto de la quimioterapia metronómica es una quimioterapia con dosis que son mucho más bajas de las convencionales para tratar de minimizar los efectos adversos, pero la verdad es que tampoco dio resultado. Como les digo, digamos, el óbito se produjo muy rápidamente. Entre uno y otro tenemos varios grises sobre los cuales tenemos que estar muy atentos en esta patología. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, no nos vamos a demorar mucho con los tumores gástricos benignos. Eh, no son tan frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta. Comparten, digamos, con los tumores que son malignos algunas características. ¿Pueden malignizarse? Sí, hay algunos que podrían malignizarse, pero no es lo habitual. Uno debe tenerlo presente en esto. Desde el punto de vista histológico, adenomas, los más frecuentes, leiomiomas y los schwannomas. Lo mismo que, bueno, pueden ser los epiteliales pólipos, los leiomiomas. No me quiero detener en esto, porque en última instancia nosotros vamos a proceder muy parecido a lo que estábamos diciendo recién. Será la histología la que nos va a dar la idea, y con esta idea tomaremos la conducta. La tomaremos, por supuesto, en conjunto con, por ejemplo, el servicio de gastroenterología. La presentación clínica, otra vez, por eso le decía, comparte mucho de la patología maligna. Si son muy pequeñitos, no va a pasar nada, no van a tener demasiados síntomas. Los síntomas van a ser inespecíficos. ¿Podrían tener síntomas de esos que nos preocupan y nos hacen en principio pensar que se trata de un cáncer? Sí.
¿Por qué? Porque va a depender de esto que les puse acá. Por ejemplo, del tamaño que tenga, de cuánto crezca. Va a depender de dónde está ubicado, si está próximo a un vaso, si está próximo, por ejemplo, a un esfínter, provocando, por ejemplo, obstrucción. Entonces, todo lo que ocurra un poquito va a depender de esto, pero en el fondo es bueno, como quien dice. Los mismos métodos diagnósticos, endoscopía, biopsia, eco, radiología, si no disponen de otros elementos, y si disponen también lo pueden hacer, y laboratorio para estos pacientes. En general, nosotros vamos a tener, no deberíamos tener, los patrones de malignidad que les señalé en la ultrasonografía para el cáncer, no debería tener alteraciones a nivel de la radiología contrastada y por supuesto los análisis bioquímicos en general deberían estar dentro de límites normales. No lo hemos mencionado, pero también convengamos algo. Nosotros muchas veces pedimos una endoscopía pensando en diagnosticar una gastritis, por ejemplo, y después resulta que en realidad lo que tiene es un pólipo el paciente. O sea, son hallazgos incidentales, pero que es muy importante, en última instancia estuvo bien pedida esa endoscopía. En general, y pensando en esto de que algunos se malignizan, siempre que se puede, estos tumores se extirpan. Y se pueden, si son muy pequeñitos, se pueden extirpar directamente en la endoscopía. Si el tumor tuviera aspecto, por ejemplo, un aspecto benigno, estuviera todo bien, pero no fuera pediculado, ¿sí? Fuera, por ejemplo, un tumor submucoso, no se extirpa endoscópicamente. Habrá que recurrir a cirugía convencional, ¿sí? ¿Por qué? Porque los submucosos tienen un poco más de riesgo de ser malignos. No hay, digamos, por acá ninguna otra cosa más para aportar. Se podría hacer también por vía laparoscópica, otra vez eso será decisión del cirujano, ninguna otra cosa para decirles, y el tratamiento va a terminar con la extirpación de la tumoración benigna. Acá, miren, acá tienen una imagen polipoidea con un aspecto muy benigno. Y esta es una imagen polipoidea con un aspecto que genera dudas, pero que en la realidad fueron pólipos benignos. Bueno. En relación a los tumores hepáticos, podemos también considerar benignos, malignos, y dentro de los benignos podemos considerar tumoraciones o sólidas o quísticas. Dentro de las quísticas pueden ser infecciosas o no infecciosas. No vamos a hablar de las infecciosas. ¿Cuál sería el principal tumor quístico infeccioso que podríamos encontrar? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, no, tumor benigno, quístico, infeccioso. Exacto, la hidatidosis. Bueno, de esa justo no vamos a hablar, porque ustedes ya tienen otras clases de esto. Pero sí me gustaría mostrarles algunas cuestiones en relación a los tumores benignos sólidos, algo de quísticos también vamos a ver, pero algunos datos, solamente como datos que ustedes deben tener.
En general, los benignos sólidos no son tumores hepáticos, estamos hablando. Yo ya no sé si están durmiendo o no, así que les repito, ahora empezamos con hígado. Los sólidos no son, los tumores hepáticos sólidos benignos no son muy frecuentes y en general nosotros los descubrimos porque pedimos una ecografía por alguna otra cosa, una ecografía abdominal por un cólico biliar, por, eh, por un cólico renal, por cualquier otra causa y de pronto encontramos un tumor sólido en el hígado. En general, lo vamos a descubrir con ecografía, porque lo primero que hacemos en este caso, lo primero a lo que recurrimos es al estudio ecográfico. Dos estirpes importantes para tener en cuenta, epiteliales y mesenquimales. Dentro de los epiteliales, recuerden como muy importante el adenoma hepatocelular, ¿sí? ¿Por qué es importante recordarlo? Bueno, porque primero porque es el más frecuente de estos, de los tumores epiteliales benignos, sólidos. Muy, muy frecuente en la mujer, muy frecuente en la mujer. Asociado, por ejemplo, al uso de anticonceptivos de larga data, durante largo tiempo. Pero hay que tener cuidado, porque hoy tenemos, esto era lo clásico, hablar del adenoma en la mujer, del adenoma hepático. El hombre, por ejemplo, y la mujer también obviamente, por el uso, por ejemplo, de drogas anabolizantes, ya sea por cuestiones deportivas o lo que sea, puede también presentar un adenoma hepatocelular. Y hay otras circunstancias, algunos niños, por ejemplo, con alteraciones de tipo genéticas, hormonales, algunas enfermedades genéticas cursan con la presencia de nódulos, el uso de carbamazepina, por ejemplo, en niños epilépticos, todo esto podría determinar la presencia de un adenoma. Una de las cuestiones importantes es que el adenoma podría, pero la verdad que es un porcentaje bajo, pero podría malignizarse. Esto es lo que determina, por ejemplo, las conductas a tomar. Hay otras, la hiperplasia nodular focal. Las hiperplasias nodulares pueden ser o focales o pueden ser múltiples. Otra vez, son en general patologías también muy de la mujer, muy relacionadas con el embarazo, muy relacionadas con el uso de anticonceptivos. Y un dato más importante, este riesgo de malignización del adenoma, chicos, no lo tiene la hiperplasia nodular ese riesgo, pero el adenoma que sí lo tiene, ese riesgo es más importante en el hombre, el riesgo de malignización, que en la mujer. Y dentro de los mesenquimales, el más frecuente es el hemangioma, también más frecuente en la mujer, también asociado a las mismas cuestiones, anticonceptivo, embarazo, no en tanta relación como el adenoma, pero sí también hay una alta ocurrencia de este tipo de tumor, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos. En general, estas patologías son asintomáticas. La mayor parte de las veces son diagnósticos incidentales. ¿Podrían dar síntomas? Sí, porque la verdad es que la mayor parte de las veces son pequeños, pero esto no garantiza que siempre van a hacerlo y en algunos casos pueden llegar a tener tamaño importante. Un hemangioma puede tener 10, 15, 20 centímetros de tamaño, lo mismo un adenoma. Pero lo habitual es que sean más pequeños. ¿Por qué? Porque en general, para llegar a ese tamaño, ya tuvo que dar alguna sintomatología que hizo que uno lo buscara. Diagnóstico, el elemento diagnóstico principal va a ser la ecografía. Por supuesto, acá son mucho más útiles la tomografía y la resonancia, siempre con contraste.
con una alta sensibilidad, con una alta especificidad. Hay otros métodos que yo les mencioné, arteriografía hepática, centellograma, pero la verdad es que solamente quedan reservados para los casos excepcionales donde ustedes, con 3 métodos que no son invasivos, pueden tener el diagnóstico. Y con respecto al tratamiento, a ver, vamos a tomar el adenoma. Vamos a tomar acá el adenoma. Podríamos tomar el hemangioma también, pero bueno, vamos a tomar el adenoma. Clásicamente se decía, por este riesgo de malignización, lo que convendría es extirpar. Y el tratamiento clásico era la resección quirúrgica. Pero en realidad esto depende de algunas cosas. Por ejemplo, del tamaño y por ejemplo del sexo. Es importante saber que hay, desde el punto de vista genético, distintas variedades de adenoma. Y no todas van a tener la capacidad de transformación maligna. Hay un estudio que hoy se hace y que es importante por ahí porque nos permite, no es infalible, pero permite establecer una correlación bastante adecuada entre la forma que tiene ese adenoma y la característica genómica y con esto la posibilidad de ser más o menos maligno para la persona. Entonces, cuando uno encuentra un adenoma, no estaría tampoco mal hacer este estudio, solamente en estos casos. Ahora bien, vamos a abocarnos al tamaño. Si yo encuentro en una paciente mujer que a lo mejor viene tomando, que ha tenido varios embarazos, que viene tomando de hace mucho tiempo anticonceptivos, o que tiene alguna otra condición de las que mencionamos que pudiera predisponer para tener un adenoma y tiene menos de 5 centímetros, tranquilamente puedo pensar en controlar. Ese control otra vez tiene que ser con imagen y se puede hacer al año. Obviamente, además del estudio, además del control que debe estar planificado y que la paciente debe entender que no puede ratearse de ese control, hay que indicar cambios en el estilo de vida. Hay que indicar cambios como, por ejemplo, que suspenda los anticonceptivos, en lo posible que no se embarace, que trate de mantener peso adecuado. En fin, hay una serie de condiciones que evite todos los tóxicos habidos y por haber que eventualmente pudieran influir, y al año se hace un control. Si ese tumor, que a veces vamos a encontrar que disminuye de tamaño, entonces si ese tumor por todas estas medidas disminuyó de tamaño, lo puedo seguir controlando. Si ese tumor aumentó de tamaño por lo menos un 20%, ¿sí? o no disminuyó nada, tenía 6, 7 y siguen 6, 7, etcétera, y no disminuyó absolutamente nada, se recomienda hacer la extirpación. Si esto le pasa a un hombre que aparece un adenoma, lo que se dice es, independientemente de ese tamaño, y aparte de indicarle todas estas medidas en cuanto a cambio del estilo de vida, ese hombre sí debería de entrada ser sometido a una cirugía. Estos son protocolos que muchas veces van a encontrar que por ahí varían de un lugar al otro, pero en general las conductas hoy por hoy son estas. Obviamente, si fuera un adenoma muy grande, que es sintomático, etcétera, solo por el tamaño ya corresponde extirpar. Con respecto al hemangioma, el hemangioma no tiene esta capacidad de malignizarse. Pero un hemangioma grande, que en general decimos que son aquellos que tienen más de 10, tiene la posibilidad de complicarse. ¿Qué complicación? La rotura. Entonces, conviene que este paciente sea sometido a una resección quirúrgica. Si el tumor, si ese hemangioma es un poco menor, habría que ver
¿Es este un paciente por su trabajo, por la vida habitual que tiene, que pueda estar expuesto a traumas hepáticos que terminen con la lesión del hemangioma, con el sangrado del hemangioma? Y en ese caso también convendría hacer la extirpación. De lo contrario, se dejan si tienen un tamaño menor a 10 centímetros. Otra vez, esto también lo van a evaluar entre el hepatólogo y el cirujano. ¿De acuerdo? Bien, creo que acá de esto no, ninguna otra. Bueno, hay algunas modalidades, sí, esto es nuevo, antes no se hacía, pero por ejemplo, vamos a suponer que usted por alguna causa estaría, este paciente o este hemangioma se complica, les hace un sangrado, pero no lo pueden someter al paciente a una resección quirúrgica. Pueden hacer una embolización arterial, una quimioembolización arterial que se hace con etanol y que lo que hace de alguna manera es tratar de obstruir, provocar la fibrosis y obstrucción de la arteria. O bien ablación por radiofrecuencia. Pero en general, digamos, la ablación es para tumores más pequeñitos. Como les digo, hay situaciones donde no hacemos nada más que seguimiento. Estas son imágenes, ¿sí? Imágenes de resonancia de la presencia de hemangiomas. Este acá, ¿sí? Pequeño, pero acá es prácticamente todo este el hemangioma, ¿sí? Estos hemangiomas obviamente se van a extirpar. No es necesario que ustedes hoy hagan el diagnóstico de este tipo, pero los traigo como para ir acostumbrando el ojo. Dentro de los tumores quísticos no infecciosos, los quistes en general tenemos quistes simples o lo que llamamos la enfermedad poliquística del hígado, ¿sí? Después hay otras variedades como los pseudoquísticos, el cistoadenoma quístico, que desde ya les digo, los pseudoquistes no son quistes, obviamente. Son situaciones, son generalmente sitios donde hubo un pequeño trauma y eso da una imagen similar a un quiste, pero que en general con el tiempo va desapareciendo. El cistoadenoma quístico es otra cuestión. El cistoadenoma quístico es en realidad un quiste que se forma a partir de vasos, vasos anómalas, embrionarios, y este sí, si uno concluye en que se trata de un cistoadenoma quístico, y para esto va a haber que recurrir a métodos de imagen más específicos, se debe extirpar, porque tiene tendencia también a malignizar. Vamos con los quistes simples y sobre todo los quistes simples. El quiste simple es otro hallazgo incidental, que ustedes piden la ecografía por cualquier otra cosa, que puede ser hepatobiliar o no, y aparece el quiste. En general no dan síntomas de ningún tipo, pero sí es cierto que pueden llegar a adquirir tamaño importante, o pueden ser muchos, puede haber muchos quistes, la enfermedad, en algunos casos la enfermedad poliquística, en otros casos son quistes simples múltiples. Imágenes para el diagnóstico, la ecografía da muy buena resolución y en general no se tratan, salvo que se haya complicado. ¿Qué le puede pasar que se complique un quiste? ¿O qué sería una complicación en un quiste? Que se infecte, por ejemplo, ¿sí? Es lo que más comúnmente pasa. Entonces hay técnicas que son estas, las que se llaman del destechamiento de la pared quística, y después muchas veces lo que se hace es la infiltración de sustancias que permitan que ese quiste se retraiga. Pero en general lo que más se hace es el destechamiento. Si hace falta, si es sintomático, si no hay respuesta a tratamiento médico. Esto es un quiste simple único. No tiene pared, tiene muchísimo parénquima sano, circundante. Acá hay varios. Recuerden que los quistes simples en hígado, en riñón, son muy comunes en el adulto mayor. Ustedes piden por otra causa y aparecen estos quistes. Si son asintomáticos, no están complicados, se dejan y no se hace nada más. Se controlarán eventualmente.
Y la poliquistosis, bueno, la poliquistosis es otro tema porque acá esta es una entidad congénita que muchas veces va de la mano de la poliquistosis renal. Sí, podemos decir que así como la poliquistosis renal es causa de insuficiencia renal, la poliquistosis hepática no altera la función hepática, ¿sí? El problema que puede tener es que se compliquen esos quistes, que a veces son un montón, que se infecten, que se rompan, que haya sangrado. Si además se asocia a una enfermedad poliquística renal, el paciente puede comenzar a presentar una insuficiencia renal, y dependiendo de la ubicación y dependiendo del tamaño y dependiendo del número, podría provocar signos de hipertensión portal. O sea que esto ya es otra cuestión. ¿Qué se evalúa cuando vamos digamos, pensando en la parte terapéutica? Y bueno, lo que hay que evaluar es, por ejemplo, que no estén complicados esos quistes. Si están complicados, otra vez, se busca cuál es la lesión más voluminosa, la más grandota de todas, y a esa se le hace el destechamiento. Otras veces directamente hay que hacer cirugía, porque provocan un aumento tan importante del hígado, la presencia, a ver si está... Mira, fíjense, esto está sembrado de quistes, que hay que hacer una resección de volumen del hígado porque es incompatible con la posibilidad de estar sin síntomas, ¿sí? Si hubiera complicaciones, obviamente se tratan las complicaciones. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Y usamos los últimos minutos para hablar del carcinoma hepatocelular. ¿Alguna duda de lo anterior? Yo veo entre la lista de estudiantes, varios estudiantes que tuve en el cuatrimestre pasado, que eran bien charlatanes, pero que evidentemente algo ha pasado en este momento. No, Todos profe. los... Estamos Les cansados, juro que profe. estamos acá. Ay, bueno. Gracias, pero ¿qué quieren que les diga? Tenemos que dar el teórico. No, Pero bueno, una genia, profe. terminamos con esto y ya pueden ir a hacer la siesta. Yo también estoy cansada. Bien, cáncer hepático. En general, algunos datos epidemiológicos, el sexto cáncer más frecuente, es una causa de muerte importante, ¿sí? Y hay que entender algo. Además, todas las previsiones indican que este cáncer está en aumento y que cada vez se va a ir detectando más casos de cáncer hepático. En Argentina los últimos números, los de las guías de la Sociedad de Gastroenterología e Hígado, daba 3.7 casos por cada 100.000 habitantes, o sea, un número más o menos similar al de América Latina. Un dato como adelanto, nosotros acá, ¿qué importancia tiene este cáncer? Que nosotros podemos tener perfectamente identificado al grupo de riesgo de padecer este cáncer. Sabemos que 80% del hepatocarcinoma se van a asentar en pacientes que tengan cirrosis hepática y que de los pacientes cirróticos un alto porcentaje va a terminar teniendo o la finalización va a venir a través de un hepatocarcinoma. Entonces, conocer exactamente cuál es el grupo de riesgo da las herramientas fundamentales para la prevención. Lo mismo que pasaba con el cáncer gástrico, si ustedes se fijan, acá el azul más oscuro corresponde a los lugares donde más cáncer hay, que es el sudeste asiático y las regiones, por ejemplo, del África subsahariana. En otros lugares tenemos, no tanto, pero también, por ejemplo, Estados Unidos con un porcentaje importante. Y nosotros estaríamos dentro de un nivel moderado de incidencia de cáncer hepático. Factores de riesgo, lo que ya dijimos, cirrosis. En general, para nosotros,
Todo paciente cirrótico es un paciente con riesgo de sufrir un cáncer. Pero fíjense algo, no todas las causas que llevan a cirrosis tienen el mismo peso. Y por ejemplo, los más importantes son aquellos que tienen o hemocromatosis o que han padecido, o que tienen una hepatitis C crónica o una hepatitis B crónica. Si tenemos un paciente que tiene una cirrosis por consumo de alcohol, para nosotros es de riesgo igual. Pero la verdad es que los más preocupantes son los que mencionamos antes. La NASH o la MASH, como le llaman ahora, es decir, la esteatosis alcohólica la esteatosis hepática no alcohólica, tienen un riesgo intermedio y no hay que olvidarse de las causas que son autoinmunes, porque también tienen riesgo. Otras enfermedades metabólicas, porfirias y tirosinemias, también deben ser consideradas escenarios de riesgo para cáncer de hígado. Bien, ¿qué hacemos con el tema de... Acabamos de decir que tenemos identificado a los grupos de riesgo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer entonces? Podemos tratar de hacer el mejor screening que podamos y la mejor vigilancia de estos pacientes. ¿Para qué? Para poder hacer una detección precoz. El cáncer de hígado también con mucha frecuencia llega a nuestro consultorio con un paciente sumamente deteriorado. Obviamente el objetivo del cribaje o screening es detectar ese cáncer en el periodo, en el estado más precoz que se pueda, para que uno tenga chance de terapéutica. Se lo vamos a hacer entonces a todos los pacientes que tienen cirrosis. Pero no solamente a los que tienen cirrosis. Si tienen una hepatitis C crónica, una hepatitis B crónica, con fibrosis, estos pacientes deben ser encarados también dentro de nuestro plan de cribaje de cáncer hepático. Se puede hacer, el método fundamental para el screening es la ecografía. ¿Por qué? Primero, porque la enfermedad en sí reúne todas las características que tiene que tener para que nosotros, o sea, todos los caracteres de Frame y Carlson, para que nosotros digamos, esta patología podemos hacer cribaje. Y la ecografía es un método muy accesible, es no invasivo. Los pacientes no se niegan a hacerse una ecografía. Generalmente la tienen disponible en su hospital o en la institución a la que habitualmente recurren, y tiene, lo que yo les pongo acá, una sensibilidad que es variable. ¿De qué va a depender esa variabilidad? Fíjense que les pongo entre el 60 y 89%. Hay una gran dispersión. Pero es que eso depende mucho del tamaño del tumor que ustedes quieren ver. Ahora bien, para que esta dispersión se haga menor, es fundamental que se entienda algo. La persona que hace imagen para detección de hepatocarcinoma debe ser un profesional muy entrenado. No olviden que ustedes van a tratar de ver una imagen nodular, en esto de pensar en un diagnóstico precoz, sobre un parénquima que está comprometido. Entonces ya la estructura no es la misma, la capacidad de diagnóstico no es la misma. Entonces precisamos a alguien muy bien entrenado, pero además precisamos aparatología de última generación, aparatología cuyos resultados sean confiables. La verdad es que ustedes van a ver, incluso en sus pasajes por los hospitales ahora, que muchas veces reciben estudios que no son concluyentes, o mucho más, generan dudas, muchas dudas diagnósticas. A ver, no quiero que se entienda que si el personal es entrenado y el aparato es bárbaro, no va a haber dudas. Podría haberlas, pero van a ser mucho menos, van a ayudar mucho más al diagnóstico si se cumplen esas dos condiciones. Van a encontrar... Sí. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí.
se hace, porque he visto que he escuchado que se hace el FibroScan, puede ser. ¿Es lo mismo que la eco? No, pensándolo en ecografía, o vos me preguntás por el nombre o por algún otro estudio. Vos me decís, Claro, ¿es el no, porque no nombre? sé si es lo Sí, mismo, lo he sí, escuchado mucho. sí, exactamente. Se puede y se debe hacer, ¿sí? Sí, sí. Ahora, otra vez, estamos haciendo una especie de escaneo de ese paciente, porque lo que piensen que lo que estamos ahora en este momento es en diagnóstico precoz. No tenemos el paciente con cáncer, tenemos el paciente con riesgo, ¿sí? ¿Por qué fibro? Porque si tiene fibrosis, es lo que les dije recién, si ese paciente tiene fibrosis, aunque no tenga todavía histológicamente una cirrosis instalada, es otro paciente al cual hay que estudiar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Van a leer también como otro método de screening el uso de la alfa-fetoproteína. Las últimas guías, que no es que son del año pasado, pero no se hicieron otras, son del 2019, marcan para diagnóstico una alfa-fetoproteína de alrededor de 20 nanogramos por mililitro o más, por supuesto, porque el valor normal es 10. Pero la verdad es que la alfa-fetoproteína en estos valores va a generar un montón de dudas. Por eso, lo que se acordó va a generar un montón de dudas, pero cuando se arman las guías, algunas de las cosas que se dijeron fue, sí, está bien, a mí me da dudas, pero es un análisis relativamente económico, es bastante accesible, y yo en donde trabajo no tengo un experto imaginólogo, y no tengo tampoco el mejor ecógrafo. Entonces, ¿qué hago? Inicialmente hay lugares donde directamente no se hace alfa-fetoproteína, pero no se ha, para nuestras guías, para nuestra conducta, no se ha terminado de dejar de lado y se considera, porque hay algunos estudios que se hicieron que mostraron que el uso combinado de la ECO y de la alfa-fetoproteína dan resultados, o sea, aumentan la sensibilidad de diagnóstico de un cáncer. De manera tal que yo decidí volver a ponérselas, la habíamos retirado, se las vuelvo a poner por esto. Ténganla presente y tengan también en cuenta el por qué. Todo esto es un escaneo que hacemos del paciente. Si yo tengo mi paciente de riesgo, ¿cada cuánto le puedo hacer esto? Se lo hago cada 6 meses. Tengo solamente el paciente de riesgo. Cada 6 meses hago esto. ¿Por qué? Porque se considera que 6 meses es el tiempo que tarda en duplicarse la célula hepática. Y en esos 6 meses, si ocurre esa duplicación, va a aumentar la alfa-fetoproteína, se puede hacer más visible la tumoración, etc. Ahora bien, vamos a ir directamente, yo voy pidiendo, voy haciendo mi cribaje. Como les dije recién, diagnosticar que tiene un nódulo, una lesión sólida, va a depender un poco de qué tan evolucionada esté esa lesión, de qué tamaño tiene, de dónde está ubicada y de estas otras cuestiones que le mencionaba que hacen a la técnica en sí, al personal, al aparato, etc. Podría, si nuestro paciente dejó pasar la oportunidad de los controles, si nosotros no estuvimos alerta a controlar ese paciente, este paciente podría venir obviamente con una situación clínica mucho más comprometida, dolor, puedo palpar un hígado comprometido, dolorido, donde estoy palpando a lo mejor una masa, el paciente puede venir anémico, en mal estado general, adelgazado, histérico, ¿sí? Eso depende. El objetivo para nosotros es haciendo tratar el cribaje y la evaluación periódica, es tratar de encontrar esto con un nódulo relativamente pequeño y un estado general del paciente
bueno, porque si no, por más pequeño que sea el nódulo, pocas son las cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son, si vamos a suponer que ustedes han venido haciendo el cribaje y encuentran un nódulo? ¿Qué es lo que, cómo corresponde seguir? Ahí tenemos los dos elementos fundamentales. O TAC o resonancia. En cualquier caso de las dos, por supuesto, contraste, y se las llama TAC o resonancia multifásica, porque es una resonancia o una TAC que yo la tengo que ver antes de colocar el medio de contraste, y después tengo que hacer una evaluación de cada una de las etapas que va siguiendo ese contraste, porque hay características, la etapa arterial, la etapa venosa y la etapa que se llama de equilibrio o parenquimatosa. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es mejor? Las dos sirven y son, digamos, si ustedes hicieron un TAC y obtienen un diagnóstico concluyente, ahí puede terminar el estudio. Si ustedes hacen la TAC y no encuentran, o hay datos que les llama la atención, no los termina de convencer, la estructura, el tamaño, pueden recurrir a las resonancias. Son de alguna manera complementarias. Y si hicieron de entrada una resonancia y no tienen una certeza diagnóstica, pueden recurrir a la TAC. Pero siempre va a ser una TAC en la forma multifásica. Hay muchos, bueno, lo que les puse acá, que aparte de que uno encuentra el nódulo, uno puede encontrar el nódulo y algunos otros elementos que les hace pensar, sí, más allá del tamaño que tenga, esto seguramente es un hepatocarcinoma. Encontrar alteraciones vasculares como fístulas arteriovenosas, encontrar trombos portales, o trombos a nivel de vía biliar, son todos elementos que tienen que hacerlos pensar que esto seguramente, y más allá del tamaño, es un cáncer. Este algoritmo está justamente para, en el caso de que uno detecta un nódulo, ¿sí? Porque a veces cuando ya detectamos signos muy francos, el nódulo por ahí pasa a segundo plano. Pero fíjense ustedes, si yo encuentro un nódulo que tiene menos de 1 centímetro, ese nódulo no se interviene por ahora, porque se considera que no es, en este momento, no es para considerarlo una neoplasia. ¿Y qué se hace? Lo comienzo a vigilar. ¿Cada cuánto lo vigilo? Como les dice ahí, cada 3 o 4 meses. Si ese nódulo, porque recuerden que en un hígado cirrótico podría haber nódulos de regeneración. Esto es lo que altera tanto la ecoestructura. Ese nódulo de regeneración no es un cáncer. Entonces, y esos nódulos suelen tener ese tamaño. 1 centímetro, no más de 1 centímetro. Este se controla cada 3, cada 4 meses. Si pasan, ustedes lo controlan todo el tiempo, por lo menos 2 años, y no crece, olvídense, en todo caso lo que tienen que hacer es espaciar esos controles y vigilarlo al paciente como paciente de riesgo. Y como paciente de riesgo, nosotros lo vigilamos cada 6 meses, no cada 3 o 4. Pero tienen que pasar 2 años sin modificaciones, sin evolución del tumor. Si por el contrario aumentara, bueno, ahí vamos a ver. Nosotros lo que tenemos que hacer es esto, es pedir la TAC o la resonancia multifásica, dinámica, y si cumple criterios, acuérdense que acá se estableció una escala evaluativa en cuanto al tipo de tumor, muy similar a lo que pasaba en mama con el LIRAD. Bueno, acá tenemos el LIRAD, y tenemos LIRAD de 1 a 5, con un 1 que es absolutamente no es cáncer, y con un 5 que es absolutamente cáncer, ¿sí? Entonces, en el medio, nosotros tendremos que ir evaluando, y acá importa mucho las cuestiones de la imagen. Sí, nosotros tenemos un estadio 3, que es un indeterminado, o un estadio 4, que es un probable cáncer, vamos a tener que complementar con el otro estudio, como les dije antes. Confirmamos que es un cáncer, bueno, se trata como un hepatocarcinoma.
Si es un estadio 1 o un estadio 2, lo que podemos hacer, sí, podemos utilizar otra vez el método alternativo y ver si tenemos que hacer una nueva evaluación, colocarlo en otro nivel diferente o no. Si finalmente no cumple criterios de un LIRAT 5, por ejemplo, para nosotros, bueno, consideramos que en ese caso hay que hacer una biopsia. Si nosotros pensamos que no cumple los criterios, no es un LIRAT, pero estamos teniendo una imagen que tomográfica o por la resonancia nos está dando que es patológico, corresponde hacer la biopsia. Se hará biopsia, se puede hacer biopsia con aguja fina, por punción biopsia. Si concluye que es cáncer, se trata como cáncer. Miren, esto es una TAC multifásica. Acá falta la etapa previa, la etapa sin el medio de contraste. Pero una cosa que caracteriza a la etapa arterial es esto. Se ven imágenes que son muy brillantes, que se destacan mucho del parénquima. En la fase venosa van a ver que algunos le llaman del washout. Si lo encuentran así, lo que significa es que es como que se lava. Pero hay una característica que nosotros acá, como esto es un estudio, es una foto, no podemos ver. Cuando ustedes están viendo el estudio dinámico, ven que esa desaparición de esta brillantez se hace muy rápidamente, mucho más rápidamente que en otras lesiones. Y esto es un signo importantísimo de que se trata de un hepatocarcinoma. Y bueno, y esta finalmente es la etapa parenquimatosa o de equilibrio, donde si ustedes se fijan bien, es muy difícil que uno pueda decir o hablar de la presencia del nódulo. Bueno, y una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente que tenía los riesgos, que lo vigilamos, que le encontramos el tumor y que nosotros lo sometimos a tratar de ver en ese algoritmo dónde nos quedábamos, si definimos que esto es un hepatocarcinoma, tenemos que tratar de ver qué es lo mejor que nosotros podemos hacer por este paciente. Hay muchísimas escalas de estadificación, pero la verdad es que la más completa es la escala de Barcelona, el VLCL. A ver, cualquier cosa que ustedes hagan, que decidan hacer, teniendo en cuenta los estudios, el nódulo, todo lo que ustedes quieran, no va a ser siempre secundario, va a estar subordinado a el estado del paciente. Cómo está la función hepática del paciente, cómo está su tiempo de protrombina, por ejemplo, ¿sí? Cómo está su proteinograma, un paciente aluminémico, un paciente adelgazado, un paciente en el que muchas cosas no se van a poder hacer, ¿sí? Entonces, nosotros, teniendo en cuenta todo, y guiándonos por estas escalas. Francia tiene una, Italia tiene una, pero como les dije, las de clínicas de Barcelona son las más utilizadas, nos permite no solamente estadificar, sino empezar a pensar qué le vamos a hacer al paciente. Fíjense, como dato extra, acá una de las cosas que nosotros tomamos es fundamentalmente, por ejemplo, en nuestro medio, el score de Child-Pugh. ¿Se acuerdan? Si no, está bueno que lo lean, pero se acuerdan que el Child-Pugh tomaba varios parámetros, la bilirrubina, el tiempo de protrombina, la proteinemia, la presencia de ascitis, la presencia de encefalopatía, y establecía 3 estadios, del más leve al más grave, A, B, C. Entonces, si yo tengo ya el diagnóstico de imagen, a lo mejor hasta de biopsia, de un hepatocarcinoma, voy a tratar de ver en qué estadio está mi paciente. Los extremos, ¿sí?, son casi siempre los que son donde uno decide más fácil. ¿Qué tengo en este extremo izquierdo? Tengo un paciente en muy buen estado general. Fíjense que habla de un child que va A o B. Y
y yo le diría más A que B. Pero de todas maneras, tenemos eso, tenemos un paciente que tiene o un nódulo único, ¿sí? Un nódulo único pequeño, ¿sí? Tiene menos de 2 centímetros, o tiene hasta 3 nódulos, pero ninguno supera los 3 centímetros. Ninguno. Cuando esto es así, con el Child-Pugh, que puede ser un A o un B, pero como les digo, preferible un A, si este paciente no tiene estos criterios ecográficos que les decía que son muy para pensar que pueda tener un cáncer, aunque sea un nódulo pequeñito, es un paciente al cual yo puedo pensar, por ejemplo, en una resección quirúrgica que hasta puede ser curativa. Cuando este paciente está un poquito más comprometido, acá importa mucho ver qué otras enfermedades tiene. Tiene una insuficiencia renal, tiene algún otro cáncer, ¿sí? Tiene alguna otra patología que lo sidera a este paciente. Entonces ahí me fijo. Si tiene alguna enfermedad, si no tiene estas enfermedades asociadas, tiene estas características nodulares y tiene una función hepática que puede estar un poco comprometida, no es problema, es un paciente en el cual podríamos pensar en un trasplante hepático. Acá en esta patología se habla mucho de los beneficios de un trasplante hepático, porque es erradicar la enfermedad y erradicar la insuficiencia hepática, ¿sí? Pero si este paciente tuviera enfermedades asociadas, tengo otras herramientas, como podría ser la punción de alguna sustancia esclerosante o ablación por radiofrecuencia. Esto se define un poco por el tamaño, ¿sí? Si tengo algo que es muy pequeñito o que tengo un poco de riesgo, me da un poco de miedo hacer ablación porque por la ubicación que tiene, a lo mejor próximo a un vaso importante, etcétera, se hace la instilación. Y si no, se puede hacer ablación por radiofrecuencia. Y estos pacientes tienen posibilidades de curación. Este paciente que podría ser sometido a un trasplante hepático, todo muy lindo, pero ustedes saben que tener el donante no es situación fácil. Entonces, comienza, que a uno lo pone en lista de trasplante, no significa que yo, hasta que llegue el trasplante y a fines de tratar de mantenerlo lo mejor posible, no pueda someterlo a algunos de estos tipos de tratamientos alternativos. El que tiene el peor child, el que está en un mal estado general, que tiene insuficiencia hepática, obviamente que no da más que para un tratamiento sintomático. Son pacientes cuya supervivencia es muy mala en términos de tiempo de supervivencia. Y después tenemos los estadios, el intermedio B y un estadio avanzado C, con algunas otras técnicas, como por ejemplo, en el estadio intermedio B, la quimioembolización, y sobre todo si son tumores grandecitos. Y en los avanzados, el uso del sorafenib, que el sorafenib no es una droga, no es un anticuerpo monoclonal, es un inhibidor de tirosina, pero que en varios cánceres se está utilizando porque inhibe el crecimiento celular. Obviamente, si ustedes se fijan, en cada uno de ellos la sobrevivencia va disminuyendo, pero bueno, estas son las opciones con las que contamos para tratamiento. Creo que hay una más, pero bueno, no les dice nada distinto a esto que ya les mencioné. Y yo termino. Espero que no se hayan dormido y espero que no se hayan cansado demasiado. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la contesto. No, por mí no, se entendió muy bien. Buenísimo. Bueno, los dejo libres entonces.
Muchas gracias, profe. Nadie. Gracias, profe. Al contrario, Nos gracias a vemos. usted. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy bueno. Muy bueno. Gracias.